Bueno, muy bien. Creo que ya estamos por acá. Feliz año para todos. Muchísimas gracias a los que ya se conectan. Qué espectáculo estar otra vez de vuelta acá con este club de lectura de mis propias finanzas. Para mí ha sido un placer enorme compartir con ustedes durante varias semanas una de mis grandes pasiones, los libros. Para mí los libros son grandes mentores, para mí los libros han sido grandes maestros y por eso desde que empecé este club de lectura en el año finales del 2020, principios del 2021, pues ha sido, la verdad me lo he gozado muchísimo. Me lo he gozado mucho. El año pasado tuve una época apretada en la agenda, una época difícil donde llegó a mi vida mi tercer hijo. Entonces me tocó suspender por unas semanas este club de lectura. Pero bueno, estamos acá de regreso. Feliz año de verdad para todos los que se conectan. Para los que se conectan por primera vez, este club de lectura lo único que pretende es compartir información a través de los libros, a través de la lectura, a través de una de mis grandes pasiones, como les mencionaba ahora. Y por eso cada vez que pueda, cada domingo que pueda, que sea posible, voy a estar conectado a las 7 de la noche hora Colombia, los domingos de hoy en adelante, compartiéndoles una nueva historia. Puede ser una biografía, una historia de emprendimiento, un libro de finanzas, un libro sobre hábitos, sobre productividad, sobre historia, sobre filosofía. Aquí hemos visto muchísimos temas. Llevamos más de 80 libros, óiganme bien, 80 libros en el club de lectura de mis propias finanzas. Hemos hablado de muchísimos temas variados y de verdad les quiero agradecer a todos los que se han conectado semana tras semana, a los que descargan nuestro podcast, a los que nos oyen en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Muy emocionante saber que cada vez es más gente la que se enamora de la lectura. Hoy les tengo un capítulo especial para empezar el año con fuerza. Y es que mucha gente me ha preguntado qué leer en este 2023. Y por eso hoy preparé un capítulo un poco distinto. Hoy en vez de hablar de un libro, vamos a hablar de 12 libros, óiganme bien. Vamos a hablar de esta torrecita que tengo acá. Son 12 libros que estoy seguro nos pueden ayudar a todos a mejorar nuestras finanzas. Escogí 12 libros y escogí además el orden que yo propongo. Por supuesto, habrán algunos libros que ustedes ya han leído, algunos libros que ustedes ya conozcan, pero voy a proponer 12 libros sobre finanzas, sobre inversiones, sobre historia del dinero, que estoy seguro nos van a ayudar muchísimo a organizar nuestra vida financiera. Así que empecemos, porque hoy tenemos muchísimo contenido, como les digo, y a los que se conectan en este momento, hoy vamos a hablar de 12 libros y vamos a hablar también, vamos a hablar también del orden en el que yo creo se deberían leer estos libros para disfrutarlos muchísimo más. Y yo quiero empezar por 3 libros que hablan sobre historia del dinero, sobre historia económica y sobre historia financiera. Y el año pasado descubrí un libro fascinante llamado El triunfo del dinero de Niall Ferguson. El triunfo del dinero de Niall Ferguson es la historia, como dice el título, del invento más importante de la humanidad. A todas estas, un paréntesis, todos los libros que escogí también están traducidos en español. Yo tengo algunos títulos en inglés. A mí me gusta leer en inglés, también como ejercicio para que no se me olvide y para que el inglés no esté tan oxidado. A mí me encanta leer en inglés, pero una nota al pie, todos los libros que escogí hoy, si ven el título en inglés, no se asusten porque también están traducidos al español. Y este libro de Niall Ferguson, que en inglés se llama The Ascent of Money, en español El triunfo del dinero, habla de la historia de lo que para el autor es el invento más importante de la humanidad, que es el dinero. Y es que
la historia financiera, nos dice Niall Ferguson, es al final, es el fondo realmente de la historia de la humanidad. Los países que han logrado ganar el juego del dinero, si uno se pone a pensar, son los países que han dominado a través de la historia del mundo. Todos los imperios que han logrado dominar el juego del dinero son los imperios que han logrado dominar el mundo. Y por eso en este libro Niall Ferguson nos habla muchísimo de historia del dinero y habla de temas fascinantes de cómo hicimos nosotros los seres humanos para pasar de formas de dinero como las conchas marinas, la sal marina, los cigarrillos, los cocos, los metales preciosos, el caso de la plata y del oro. Y hoy en día el dinero se convirtió en papel y en registros contables en un computador. Y va un poquito más allá, porque en el último capítulo nos habla de Bitcoin y nos habla de Ethereum como dos nuevas formas del dinero. También nos habla muchísimo en este libro de las burbujas financieras. ¿Qué son las burbujas financieras? ¿Cómo se forman las burbujas financieras una y otra vez? Y cómo nos cuesta enormemente a los seres humanos aprender de las burbujas financieras. Y yo creo que nunca ha habido una mejor excusa para entender el triunfo, o muchas veces, como dice el autor, el fracaso también del dinero. Yo creo que empezar por historia del dinero es fascinante porque empezamos a entender cómo hemos llegado hasta el momento en el que estamos hoy. ¿Qué nos trajo hasta acá? Y lo que nos propone este autor en este libro, al final, es que la historia financiera es el fondo de toda la historia de nuestra humanidad. Entonces, primer libro recomendadísimo para este año y para este 2023, El triunfo del dinero de Niall Ferguson. Un libro espectacular, me encantó y además lo pienso releer este año porque hay mucha data, hay mucha información histórica que nos ayuda a entender cómo la historia del dinero ha forjado realmente la historia de la humanidad. Entonces, libro número 1, la historia del dinero, el triunfo del dinero de Niall Ferguson, para que vayan tomando nota. Y hablando de imperios, y hablando de historia del dinero, y hablando de historia financiera en general, este fue uno de los mejores libros que leí en el 2022. Se llama Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, de uno de mis inversionistas y autores favoritos, Ray Dalio. Ray Dalio había escrito otro libro fascinante, que está por acá, que se llama Principios. Principios, estos son principios de vida y de trabajo principalmente, pero en este libro, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, Ray Dalio nos habla de los últimos 500 años de historia económica y financiera vistos a través de la subida y la caída de los grandes imperios del planeta. Y dice Ray Dalio que los tiempos que se vienen probablemente se parecerán a momentos que ya hemos vivido en nuestra historia. Y la historia de este libro es fascinante, es muy curiosa, porque Ray Dalio, para los que no lo conocen, es uno de los grandes inversionistas de este planeta y toda su vida y todo ese mundo de inversiones que vive hoy Ray Dalio nació de una historia personal. Y es que resulta que en 1971 Ray Dalio trabajaba en la Bolsa de Nueva York. Y recuerdan ustedes, y para los que han leído algo de historia financiera, en ese momento, en esa época, el oro era el dinero por excelencia, era el dinero que se usaba en las transacciones entre países, y el papel moneda, porque ya se había creado el papel moneda, podía cambiarse par a par con el oro, o por oro. Y Estados Unidos en ese momento gastaba mucho más dinero del oro que tenía en el banco. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de esto y la gente empezó a cambiar su papel moneda
por el oro que tenía el banco resguardado. Y resulta que llegó un punto donde no había suficiente oro para cambiar por el papel moneda que la gente estaba reclamando. Y por eso en ese momento el presidente Richard Nixon, el presidente de la época de Estados Unidos, estamos hablando del año 1971, salió en televisión a decir que suspendía temporalmente, y lo decía temporalmente, la convertibilidad del dólar en oro y en otros activos de reserva. Y esa sola noticia para Ray Dalio iba a ser una catástrofe financiera, porque para Ray Dalio era una muy mala idea que Estados Unidos acabara con la convertibilidad del oro, o el patrón oro, como se llamaba en ese momento. Y él salió, recuerden que trabajaba en la Bolsa de Nueva York, y salió a apostar en contra del mercado. Pues resulta que el mercado reaccionó de forma contraria a como Ray Dalio pensó que iba a reaccionar el mercado. Y en ese momento, ojo con esto, en ese momento Ray Dalio dijo: es increíble que, sabiendo que esto había pasado antes, yo no me haya dado cuenta. Y en ese momento Ray Dalio se vuelve un amante de la historia y un estudioso a profundidad de los hechos históricos del pasado. Porque él dice que la historia no se repite de manera exacta, pero la historia muchas veces sí nos puede dar lecciones importantísimas para tomar mejores decisiones de inversión. Y por eso este libro, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, habla nuevamente de los 500 últimos años de historia, de los imperios más importantes, del imperio holandés, del imperio británico, del imperio de Estados Unidos, o lo que se conoce como Pax Americana, y ahora el imperio naciente de China. Y dice Ray Dalio que una y otra vez todos los grandes imperios crecen y se acaban por las mismas razones. La primera razón es que una vez el imperio empieza a gastar más de lo que gana, empieza a aumentar su nivel de deuda de manera descontrolada y termina imprimiendo cantidades masivas de dinero. Al imprimir cantidades masivas de dinero, el dinero de ese imperio cada vez vale más. Y súmenle a eso dos cosas: conflictos internos dentro del imperio y conflictos geopolíticos externos. Todos los imperios, por alguna u otra razón, han caído por cosas similares. Por exceso de dinero, exceso de impresión de dinero, y su dinero empieza a valer mucho menos en el tiempo. Por conflictos internos y por revoluciones internas, y por guerras externas y temas geopolíticos. Un libro fascinante que nos ayuda a entender también las dinámicas de hoy, la dinámica que está teniendo el imperio de Estados Unidos con el imperio naciente de China, cómo esa geopolítica empieza cada vez más a chocar y cómo entender el pasado le puede a uno ayudar al final, porque de lo que se trata el libro es darnos herramientas, y por eso el título, principios, darnos principios para enfrentarnos a este nuevo orden mundial. Es un libro que complementa muy bien este primero, del triunfo del dinero. Fíjense que estos dos primeros libros tienen que ver con la historia del dinero. Y es importante, muy, muy importante, como nos dice Ray Dalio, entender y aprender de historia, porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras, conociendo lo que ya ha pasado en épocas pasadas y conociendo y entendiendo por qué hemos llegado al punto pues al que estamos. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Alguien que me ayude poniendo la lista de los libros, porque no puedo estar hablando y escribiendo al tiempo. Libro número 1, El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Y libro número 2, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, de Ray Dalio. ¿Listo? Vamos con el libro número 3. El patrón Bitcoin. ¿Y por qué escogí el patrón Bitcoin como tercero? Porque
este libro, aparte de hablar de la tecnología Bitcoin, habla muchísimo de historia del dinero. Y hablando de patrón oro, este libro nos propone la idea de volver a un patrón como lo tuvimos en el siglo XX, el patrón oro. Y este libro nos presenta la idea de volver a un patrón basado en una nueva tecnología llamada Bitcoin. Y Bitcoin, nos dice este autor, Saifedean Ammous, es una tecnología que está proponiendo una nueva forma de dinero. Y un dinero que es divisible, es transferible, es portable, es líquido, funciona como medio de intercambio, funciona como resguardo y reserva de valor. Es un dinero que no lo pueden confiscar los gobiernos. Es un dinero que no depende de gobiernos, no depende de bancos centrales, no depende de un intermediario para que funcione esta nueva forma de dinero. Y en resumen, Bitcoin, nos dice el autor, cumple con todas las buenas características que debe tener el dinero. Anteriormente, empezamos con un sistema de trueque o de intercambio, donde yo cambiaba 20 vacas por 12 camellos, 12 camellos por una tonelada de arroz y así sucesivamente. Eso se llamaba el sistema de trueque e intercambio. Después los seres humanos nos fuimos inventando distintas formas de dinero. La sal marina fue dinero en alguna época, las conchas marinas fueron dinero, las piedras fueron dinero en algún momento, los cigarrillos han sido formas de dinero en algún momento. Los metales preciosos, el oro, la plata, han sido formas de dinero. Y finalmente el dinero, para que sea dinero, tiene que cumplir con 3 características fundamentales. Primero, tiene que ser un resguardo de valor. Importantísimo que el dinero sea resguardo de valor. Segundo, el dinero tiene que ser un medio de intercambio. Yo puedo poder cambiar mis monedas de plata por frijoles, por arroz, por camellos y por caballos. Yo puedo poder cambiar mis dólares, mis billetes de $100 por cosas materiales. Y finalmente, una unidad de medida. Para que el dinero sea dinero, pues yo puedo saber exactamente qué puedo comprar con $100. Yo sé que $100 me alcanza de pronto para hacer un mercado, para comprar comida, pero con $100 no voy a comprar un carro. Entonces el dinero también tiene que servir como unidad de medida. Y lo que nos propone este autor, después de hablarnos durante varios capítulos sobre historia del dinero, es que ha nacido desde el año 2008 una nueva forma de dinero que cumple con todas las buenas características de lo que es el dinero. Y mejor aún, este nuevo dinero llamado Bitcoin está basado en tecnología blockchain, está basado en código, está basado en matemática computacional. No depende de un intermediario, no depende de un gobierno, no depende de un banco central. Y viene, óiganme bien, viene funcionando para lo que fue creado desde el 2008. Por un anónimo, que todavía no sabemos quién es, llamado Satoshi Nakamoto. Y Satoshi Nakamoto creó este invento llamado Bitcoin en el año 2008 en medio de semejante destortillada de la economía mundial. Nació esta tecnología llamada Bitcoin y esa tecnología viene funcionando para lo que fue creada, para intercambiar valor entre pares sin la necesidad de un intermediario. Entonces yo lo que les diría es, uno puede estar de acuerdo o no con Bitcoin, uno puede estar de acuerdo o no con las criptomonedas, aunque meter Bitcoin con el resto de criptomonedas es un grave error y con este libro van a entender por qué. Uno puede estar invirtiendo o no en Bitcoin. Aquí no estamos hablando de invertir o no en Bitcoin. Aquí no estamos hablando de inversiones todavía. Aquí estamos hablando de entender una tecnología, porque así estés de acuerdo o en desacuerdo, así te guste o no te guste, lo que sí no puedes es ser ajeno
a una tecnología que seguirá seguramente dando muchísimo de qué hablar. Por eso este libro de Saif Dinamus, el patrón Bitcoin, es un libro perfecto para entender de qué estamos hablando cuando oímos Bitcoin en las noticias, cuando leemos sobre Bitcoin en las noticias y cuando alguien te menciona o te propone alguna inversión en Bitcoin. ¿Listo? Con estos 3 libros creo que terminamos la fase de historia del dinero. Creo que leyendo estos 3 libros tendremos una película muy clara de cómo nació el dinero, qué es el dinero, qué significa un buen dinero y un mal dinero, por qué los imperios nacen, se pelean, tienen guerras por dinero y por qué el dinero, como decía Niall Ferguson, es el invento más importante de la humanidad. Creo que son 3 libros excelentes para entender sobre todo de historia y para entender cómo hemos llegado hasta donde estamos, hasta el punto al que estamos hoy. ¿Listo? Entonces, para el que me está ayudando con la lista, libro número 1, El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Libro número 2, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Y libro número 3, El patrón Bitcoin, de Saif Dinamus. ¿Listo? Bueno, seguimos con la lista. Porque una vez entendemos sobre historia del dinero, empezamos a poner en práctica muchos de estos principios históricos. La idea no es quedarnos en historia y la idea no es quedarnos en conocimiento, sino la idea es empezar a aplicar lo que vamos aprendiendo. Y vamos con un clásico de clásicos de las finanzas personales. El hombre más rico de Babilonia. Este libro de George Clason es un libro icónico, es un libro que tiene más de 100 años, es un libro que se viene leyendo por muchos años, que ha vendido millones de copias. Es un libro que muchos dicen, eso es muy trillado, ese libro está mandado a recoger, etcétera, etcétera. Y este libro nos habla sobre la historia de Arkad. Y Arkad llegó a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Y este libro nos habla precisamente de cómo hizo Arkad para convertirse en ese hombre rico de Babilonia. Y nos habla de los 7 principios de la riqueza. Y a mí me gusta este libro porque es supremamente aterrizado, práctico, y es un libro que nos enseña a aterrizar y nos enseña los principios básicos de un buen manejo de las finanzas personales y las finanzas de la casa. Primero, nos habla sobre el principio del ahorro. Sencillo, gastar menos de lo que uno gana. Eso se lo dicen a uno una y otra vez y aún así somos muy gastones. Aún así gastamos más de lo que ganamos. Aún así vivimos altamente endeudados. Segundo, nos habla de la importancia de controlar nuestros gastos, controlar los gastos. Nos habla de la importancia de invertir, que el dinero produzca para nosotros, que no solo nos sirva como medio de gasto, sino que produzca para nosotros. Cuarto, nos habla de proteger las pérdidas, importantísimo. ¿Cómo hacer para proteger las pérdidas? Y cómo hacer para cuidar que lo que invertimos o manejar el riesgo a la hora de invertir. Nos habla de la importancia de tener propiedades, de ser dueños de algo. Él no habla de acciones, él habla de bienes raíces sobre todo. Recordemos que este es un libro escrito hace más de 100 años. Cuando él lo escribió no existía, o existían algunas bolsas de valores, algunos mercados financieros, pero por supuesto no tan robustos como los que tenemos hoy. Pero nos habla desde ese momento de la importancia de tener propiedades. Nos habla de la importancia de asegurarnos para el futuro, de tener seguros, de pensar en nuestra jubilación, de pensar en que no vamos a ser productivos toda la vida. Esa es una realidad de la vida. Empezar a pensar desde ya
en nuestra jubilación y en nuestro futuro financiero. Y nos habla finalmente de la importancia de aumentar nuestra habilidad para ganar dinero. ¿Qué tengo que aprender para ganar todos los días un poquito más? ¿Qué educación tengo que tener? ¿Cómo puedo hacer yo para producir más? No solo para gastar menos y ahorrar, sino para generar más riqueza y más dinero. Por eso yo creo que es un libro muy práctico, que como les digo se escribió hace más de 100 años y aún hoy creo yo que sus principios siguen muy, muy vigentes. Este es un clásico de las finanzas personales y este es el libro número 4 de la lista. ¿Listo? Bueno, muy bien. Repito, libro número 4, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. ¿Listo? Y hablando de clásicos de finanzas personales, hay gente que me regaña cuando muestro este libro, hay gente que le encanta este libro. Este libro es de amores y odios, pero no hay que desconocer que es otro clásico de las finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre. Y este libro, escrito por Robert Kiyosaki, que es tal vez el papá de las finanzas personales, el papá de la educación financiera, este libro nos habla de un autor que tuvo un padre rico y un padre pobre. Un padre rico que le enseñó desde muy joven a ser empresario, a hacer dinero, a educarse financieramente. Y por otro lado, un padre pobre que siempre incitó a su hijo a estudiar mucho, a ir a la universidad, a hacer maestrías, a hacer doctorados, pero un padre pobre que siempre vivió del Estado, siempre vivió de los aumentos de su salario y nunca pudo dar el salto hacia la riqueza. Decía Robert Kiyosaki que su padre pobre era un tipo brillante, era un tipo inteligente, era un tipo que fue a las mejores universidades de Estados Unidos y aún así, un tipo que nunca logró salir de la pobreza. Por el contrario, su padre rico siempre lo incitó a crear más, a ser empresario, a cuestionarse cómo podía hacer para tener más dinero en la vida. Hola, gordo. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Quieres saludar? ¿Y tú qué? Ya es hora de dormirnos. Saluda. ¿Te estás lavando los dientes? ¿Ah? Bueno, saluda. Di hola, amigos. Pero quítate la mano de la boca. Di hola, amigos. Di qué están haciendo, amigos. Bueno, ve pues a lavarte los dientes. Y ya estoy contigo. Bueno, qué pena con ustedes. Gajes del oficio. Pero esta hora es la hora crítica aquí en la casa con estos pelados. Bueno, gordo, ve pues. Corre, corre a lavarte los dientes. Papá, tú me lavas los dientes. No, mi amor, yo no puedo. Yo estoy en una reunión. Dile a mamá. Dile a mi mamá que te ayude. Yo no puedo, loco. Bueno, volviendo al padre rico y al padre pobre. Como les decía, el padre rico de Robert Kiyosaki siempre lo incitó a ser empresario, a entender muy bien sobre contabilidad, sobre finanzas, a entender qué es un balance, qué es un PIG, cómo las finanzas, cómo el entendimiento de la contabilidad y las finanzas lo podían llevar a uno a dar ese salto en su vida financiera. Por otro lado, el padre pobre de Robert Kiyosaki siempre estaba pensando en más impuestos, en cómo hacer para quitarle a los demás, quitarle más a los ricos para que todo el mundo tuviera más. En fin, dos mentalidades opuestas que están muy bien explicadas en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que cuestiona muchísimo la educación actual, cuestiona muchísimo por qué en las escuelas, por qué en los colegios, por qué en las universidades no nos dan educación financiera. Y por el contrario, este libro nos invita a cuestionarnos y aprender
a fondo el tema finanzas personales, pero sobre todo aprender a crear una mentalidad de riqueza y una mentalidad empresaria. ¿Listo? Entonces, un libro que, como les digo, es de odios y amores. Yo siempre trato de sacarle lo mejor a los libros. Hay libros que son muy buenos, hay libros que no son tan buenos, pero siempre hay algo que uno puede aprender de todos los libros. De todas maneras, cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de finanzas personales, es un libro que sí o sí toca leer, ¿vale? Bueno, muy bien. Ese es el libro número 5. Vamos con el libro número 6, que es uno de mis favoritos en el tema dinero, y es La psicología del dinero de Morgan Housel, o Psychology of Money en inglés. Este libro, La psicología del dinero, nos habla de uno de los temas más importantes, pero más olvidados a la hora de manejar finanzas y a la hora de administrar dinero. Y es el tema de la psicología, de la cabeza, de cómo los seres humanos estamos programados, literalmente hablando, para ser muy malos inversionistas, para ser muy malos con el dinero, para tomar decisiones con la emoción y no con la razón. Y les doy un ejemplo, y es que nosotros los seres humanos, cuando nos sentimos en una situación de peligro, estamos programados naturalmente para huirle al peligro, que es el famoso fight or flight response. Cuando uno está, en la selva, y esto es muy primitivo, ¿no? Cuando uno está en la selva y a uno se le aparece un tigre, ¿qué es lo primero que uno haría? Uno saldría a correr, y lo primero que pasa en el cuerpo de una persona es que se llenan las manos y los pies de sangre para que el ser humano pueda reaccionar rápidamente. Estoy dando un ejemplo un poco extremo, solo para que me entiendan qué es lo que estoy tratando de decir. Cuando nos vemos en una situación de peligro, los seres humanos corremos y huimos del peligro. En las inversiones, el tema es al revés. Cuando los mercados financieros están cayendo, cuando todo está a la baja, cuando todo está barato, cuando todos creemos que el mundo se va a acabar, generalmente salimos corriendo, liquidamos nuestras inversiones, vendemos a cualquier precio porque creemos en efecto que el mundo se va a acabar. Y en ese momento hay unos poquísimos inversionistas que saben manejar su psicología, que saben que el mundo de las inversiones funciona de manera contraintuitiva, y esos pocos inversionistas son los que logran ganar ese juego del dinero. Entonces, este es un libro fascinante que nos habla también de la importancia del ahorro, nos habla de la importancia de aprender a aprovechar la magia del interés compuesto. Nos habla de que ser un gran inversionista no necesariamente tiene que ver con tomar buenas decisiones, sino con equivocarse poquito. Se trata de ser constante en no tomar malas decisiones. Es un libro que nos habla de la paciencia, de la mentalidad de largo plazo, de la importancia de esperar, de la importancia de invertir de manera constante y rigurosa, pero manteniendo esa mentalidad de largo plazo. Nos habla, por ejemplo, de que lo único que tenemos que hacer para aumentar nuestras finanzas es aumentar nuestro nivel de humildad. ¿Ya qué se refiere el autor con esto? Nos dice, mire, en vez de pensar en ganar más o en gastar menos, aumente su nivel de humildad. Viva siempre por debajo de sus posibilidades. Y nos pasa a muchos que nos suben el salario y aumentamos nuestro nivel de vida. Y después nos suben otra vez el salario y nuevamente aumentamos nuestro nivel de vida. Morgan Housel dice que le suban el salario, usted lo que tiene que hacer es aumentar su nivel de humildad. Vivir con lo mismo, con lo que tenía antes, pero le va a empezar a quedar muchísimo más. Y con lo que le queda, empiécelo a invertir y empiece a poner a producir su dinero. La importancia de la psicología del dinero, por eso este libro nos puede enseñar muchísimo, muchísimo a la hora de tomar decisiones financieras. Libro número 6, Psicología del dinero, de Morgan Housel,
para el que me esté ayudando ahí con la listica. Igual voy a tratar de compartirles una foto y compartirles la lista en una historia de Instagram, pero no por eso dejen de anotar y de tomar notas, porque cuando uno toma notas se acuerda mucho más de lo que está oyendo. Vamos con el libro número 7, porque una vez entendemos que no hay nada más importante que tener una psicología fuerte a la hora de invertir, empezamos a poner en práctica todo ese conocimiento. Y el libro número 7 es Millennial Money de Patrick O'Shaughnessy, un apellido difícil de pronunciar. Millennial Money, este libro, digamos, tiene un título en inglés, pero el libro es en español. Perdón, que tengo una tos jodida esta semana. Bueno, muy bien. Millennial Money de Patrick O'Shaughnessy, lo leí finalizando el año y habla de la ventaja enorme que tenemos los millennials por el simple hecho de ser jóvenes. Una oportunidad de oro, beneficiarnos en grande si empezamos a invertir desde una edad temprana. Es una oportunidad que no tienen los baby boomers, que de pronto no tienen nuestros abuelos, incluso muchos de nuestros padres. Y es una ventaja que se llama juventud. Y en el tema inversiones no existe un tema más importante que el tiempo. Y la juventud, nos dice el autor, es la ventaja número 1 cuando de inversiones se trata. Y hoy en día, el mercado de valores, las bolsas de valores, ofrecen unas oportunidades enormes. Dice el autor también que no existe un mejor lugar para crear riqueza y para crecer el patrimonio que las bolsas de valores. ¿Y qué es una bolsa de valores? Para de pronto los que no saben y están acá conectados. La bolsa de valores o el mercado público de valores es el lugar donde se cotizan los títulos de acciones públicas de compañías públicas como Apple, Facebook, Tesla, Microsoft, Google, en fin, las compañías más importantes del planeta. Y este libro, Millennial Money, no solo nos habla de la importancia y de la ventaja número 1 que tenemos los jóvenes, y es la importancia de empezar a invertir desde una edad temprana, sino que nos dice cómo hacerlo, cómo invertir desde una edad temprana para aprovechar lo que el autor llama la magia del interés compuesto. Muchos de estos autores van a hablar de eso llamado el interés compuesto, esa magia que Albert Einstein decía es la 8ª maravilla del mundo. El interés compuesto, explicado de una forma rápida, es cómo hacemos nosotros para reinvertir todo lo que vamos ganando en nuestras inversiones y en vez de sacarle esa utilidad, sacarle esa rentabilidad y gastárnosla, reinvertirla en el tiempo y cómo eso en el tiempo empieza a convertirse en una magia de creación de patrimonio. Entonces, este libro nos habla de cómo los jóvenes podemos aprovechar las oportunidades que existen hoy en el mercado de valores, sobre todo en las bolsas de valores, cómo invertir en distintos ETFs, cómo invertir en distintas acciones, cómo valorar compañías, cómo estudiar empresas, cómo tener una estrategia de inversión para poder nosotros empezar a meternos en el mercado para los que estén interesados en empezar a invertir, en empezar a conocer sobre este mundo apasionante de la bolsa de valores. Creo que este es un buen comienzo, independientemente si eres millennial o no eres millennial. Yo siempre digo que nunca es tarde para invertir y como decía Warren Buffett, el mejor momento para empezar a invertir era hace 10 años, el segundo mejor momento es hoy. ¿Listo? Muy bien. Libro número 7, Millennial Money de Patrick O'Shaughnessy, para el que me esté ayudando
con la listica. Vamos con el libro número 8. Este libro lo leí ahora en vacaciones, en diciembre. Se llama Cómo dominar el ciclo de las inversiones, Mastering the Market Cycle, de uno de mis inversionistas favoritos, Howard Marks. Y este libro, Cómo dominar el ciclo de las inversiones, me encantó. Me encantó porque habla nuevamente del tema psicología del dinero, pero sobre todo habla de cómo las economías, los mercados financieros se mueven en péndulos. Péndulos que van de un extremo a otro. Y entender los mercados financieros en términos de ciclos nos da una ventaja enorme a la hora de tomar decisiones de inversión. Y la pregunta que uno siempre se tiene que hacer es ¿en qué parte del ciclo financiero estamos? ¿En qué parte del péndulo estamos? Y uno puede empezar a pensar qué ha pasado en los últimos años. Entonces hablemos un poco del ciclo económico de los últimos 2 o 3 años. Llegó la pandemia, una de las peores crisis de salud y financieras de los últimos, 50 o 100 años. Nunca antes habíamos tenido las fronteras de los países cerradas como lo tuvimos en el año 2020. Y la respuesta de los bancos y de los gobiernos no se hizo esperar. Todos los bancos centrales del país, del mundo, Banco Central de Colombia, la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, todos, absolutamente todos los bancos centrales prendieron sus alarmas, bajaron sus tasas de interés y eso hace que las economías se muevan de formas muy distintas. ¿Qué pasa cuando los bancos centrales bajan sus tasas de interés y cuando le empiezan los gobiernos y bancos a inyectar un montón de dinero a la economía? Primero, los bonos no rentan absolutamente nada. Los CDTs, los CETES, los bonos del Tesoro, los bonos en Estados Unidos, los bonos corporativos empezaron a rentar muy poquito. Y todo ese dinero, esa inyección masiva de dinero, porque fue una inyección masiva en Estados Unidos, fueron cerca de 15 billones de dólares, lo que se le inyectó a la economía en Estados Unidos, 15 trillions en inglés. Creo que más de 15 veces o 20 veces lo que se le inyectó en el 2008 cuando tuvimos una crisis financiera muy, muy importante. Entonces, toda esa inyección masiva de dinero empezó a caer en la mano de personas y de grandes inversionistas y las acciones empiezan a ir para la nube. Los activos financieros se van para las nubes. Y curiosamente, mientras teníamos una de las peores crisis financieras de la historia, los activos financieros terminaron en altos históricos. El S&P 500 terminó arriba, los commodities terminaron arriba, los bienes raíces terminaron arriba, las acciones terminaron arriba. Les estoy hablando de que el año 2020-2021 fue un año estelar para los inversionistas. Fue un año que no vamos a ver dentro de muchos años, dentro de mucho tiempo, o que no hemos visto esas rentabilidades que se vieron en el 2020 y 2021 mientras el mundo se desbarataba. Y después de eso, obviamente, ¿qué pasó? Pues viene la locura, todo el mundo trata de meterse, se empiezan a elevar los precios de todos los activos y viene lo que Howard Marks llama los ciclos del mercado. Pasamos de pandemia, depresión, crisis económica a la subida exponencial del precio de los activos. Se disparó la inflación, en todo el mundo la inflación viene disparada. Y hoy en día los bancos están reaccionando de manera contraria, ya no bajando las tasas de interés, sino haciendo ¿qué? Subiendo las tasas de interés. Subiendo las tasas de interés. ¿Y qué pasa cuando los bancos centrales suben las tasas de interés? El endeudamiento se pone más caro. Lo hacen para combatirle el aumento de los precios. Eventualmente los precios van a caer. Viene la recesión, viene la desaceleración económica. Bajan y caen las acciones, hay desempleo y nuevamente nos metemos en un nuevo ciclo.
Entonces, entender cómo funcionan estos ciclos y cómo funciona la economía nos puede dar una ventaja enorme como inversionistas. Por eso este libro me parece muy al lugar, hoy que estamos viendo esos péndulos extremos. Hace 1 o 2 años veíamos unos precios por las nubes de los activos financieros y hoy hemos visto caídas del 70, 80, 90% en muchas acciones en la bolsa de valores. Entonces, entender esos péndulos y entender esos ciclos es fundamental a la hora de convertirnos en grandes inversionistas. Súper recomendado este libro de Howard Marks, como les digo, uno de mis inversionistas favoritos. Y como dice Warren Buffett, cuando Howard Marks escribe algo es porque hay que leerlo. Y este libro sin duda hay que leerlo si queremos dominar los ciclos del mercado. Y hablando de dominar los ciclos del mercado, vamos con el libro número, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Libro número 9. Hablando de dominar juegos. Money Master the Game. Dinero domina el juego. De uno de mis grandes ídolos, el señor Tony Robbins, que aparte de ser un gran speaker, un gran coach, un gran empresario, además resultó ser buen autor de libros. Pero no porque sea un gran escritor. Este libro pues no es una novela y tampoco tiene una gran prosa. Lo que tiene este libro de interesante es que Tony Robbins logró utilizar su gran influencia. Y para los que no saben quién es Tony Robbins ha sido el coach personal de Serena Williams, de Oprah Winfrey, del mismo Ray Dalio, de este señor, de Ray Dalio, de Paul Tudor Jones, en su momento de Barack Obama, en fin, de personajes muy influyentes en el planeta. Y Tony Robbins, como les digo, no es que tenga una gran prosa, lo que sí tiene es una gran influencia y un enorme sentido de servir, de servirle a los demás. Y por eso Tony Robbins en este libro lo que hace es aprovechar y usar su influencia para entrevistar a las grandes mentes financieras del planeta, a las mentes más brillantes del mundo financiero. Y en este libro entrevista, o es el compilado de las entrevistas de personajes como Paul Tudor Jones, el mismo Warren Buffett, Ray Dalio, Mary Callahan Erdoes, Carl Icahn, John Templeton, los más grandes y más importantes inversionistas del planeta y de la historia. Y este libro, que es un libro gordito, grueso, pues es el resumen de lo que aprendió Tony Robbins en esas entrevistas. Y son los principios, él habla de 7 principios financieros y de inversión para que nosotros, los inversionistas de a pie, aprendamos de las grandes mentes, de las mentes más brillantes. Entonces, como les digo, es un libro que nos ayuda a dominar el juego del dinero, pero con una guía muy importante y es la guía de las mentes más brillantes del mundo. Entonces, Tony Robbins ha utilizado su influencia para entrevistar a esas grandes mentes y darnos este regalazo. Entonces, libro número 9, Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Y una vez empezamos a entender esos principios de inversión, esos principios financieros, fíjense ustedes que vamos recorriendo un camino. Empezamos hablando de historia, después hablamos de psicología del dinero, hablamos de finanzas personales, nos metemos en el mundo de las inversiones de la mano de las grandes mentes, hablamos de los ciclos y de los péndulos de la mano de Howard Marks para meternos un poquito pues a la técnica. Y vamos con el libro número 10. Este libro se llama Un paseo aleatorio por Wall Street, A Random Walk Down Wall Street en inglés, de Burton Malkiel. Burton Malkiel, un gran financiero, un gran profesor, una de las mentes más influyentes del mundo de las finanzas. Y este libro
también nos muestra cómo un inversionista del común, un inversionista de a pie, puede descifrar las reglas de Wall Street a su favor y también ganarle al mercado. Es un libro que habla de la importancia de invertir en ETFs de bajo costo. Hay un capítulo entero sobre los ETFs. Para los que no saben qué son los ETFs, precisamente este libro explica en detalle qué es un ETF, por qué es un gran vehículo de inversión, por qué el ETF le dio la oportunidad al inversionista de a pie de ganarle también al mercado, de invertir como los grandes inversionistas de manera sostenida en el tiempo. Es un libro que habla mucho de la gran diferencia, la enorme diferencia que existe entre invertir y especular. Son dos cosas muy distintas. A veces la gente cree que invertir es jugar al casino y que invertir es ponerse a especular. Nada más alejado de la realidad. Critica mucho a los traders y a los inversionistas que se la pasan entrando y saliendo del mercado, que se la pasan tratando de adivinar cuándo va a ser el piso, cuándo va a ser el tope, dejándole mucho dinero en físico, comisiones a los brokers. Entonces, es un libro que nos enseña la importancia del dinero, la importancia de aprender a invertir. Cuestiona también, como muchos de estos autores que venimos hablando, la falta de educación financiera que hay en las nuevas generaciones y nos invita a ponerle atención a este tema tan importante de las inversiones. Un libro más técnico, un libro mucho más denso, por eso vamos de menos a más. Empezamos por historia, finanzas personales, ciclos del mercado, entrevistas a los grandes inversionistas y ya nos metemos en un libro un poquito más denso porque habla también de ciclos, habla de derivados financieros, habla de vehículos que se utilizan en Wall Street para ganarle al mercado. Habla mucho de historia de las burbujas y cómo podemos aprender de las burbujas financieras. Me encanta este libro, además me encanta Burton Malkiel, es un gran autor y un gran escritor, gran profesor, y por eso lo recomiendo como parte de los 12 libros de este año. Bueno, y de Burton Malkiel nos vamos a hablar del papá de los pollitos. Este señor, Warren Buffett. Y este libro se titula Buffettología. Es una receta, o un recetario más bien, de las técnicas del inversor más importante y más famoso del planeta, el señor Warren Buffett. Para los que no lo conocen, para los que no lo conocen, Warren Buffett es el inversor más importante del mundo. Es la persona que ha logrado una y otra vez ganarle al mercado de manera sostenida. Tiene 92 años y aún hoy, a sus 92 años, es el CEO y es el chairman de su compañía Berkshire Hathaway. Y este libro, como les digo, es el recetario, es un paso a paso de cómo invierte Warren Buffett, cómo invierte el oráculo de Omaha, cómo invierte el mejor inversionista del mundo. Y nos habla de un método muy práctico. Warren Buffett al final es un tipo pragmático, pero también muy riguroso. Y es un tipo que se ha encargado a través de su vida de comprar grandes compañías a bajos precios. Ahí está el quid del asunto en las inversiones. ¿Cómo hacer para encontrar grandes compañías a muy bajos precios? ¿Listo? Buffett es un tipo que invierte con total sentido común. Y a mí me encantó este libro porque nos habla también un poco de historia y cómo ha invertido él en las distintas compañías y por qué razón ha invertido en esas compañías. Y son razones simples pero profundas. Y les voy a dar un par de ejemplos. Buffett se hace preguntas como:
¿los hombres se afeitan? Sí, los hombres se afeitan. ¿Será que a los hombres nos va a seguir saliendo la barba y las mujeres también se afeitan? ¿Será que los hombres y las mujeres seguirán afeitándose en 20 años, en 30 años? Bueno, pues es muy probable que tanto hombres como mujeres nos sigamos afeitando dentro de 20, 30, 40 años. Haya o no haya recesión, haya o no haya crisis. Uno sí o sí, o por lo menos el 80, 90% de los hombres en el mundo nos afeitamos con frecuencia. Pues bien, Warren Buffett se pregunta cuál es la compañía más importante de cuchillas de afeitar en el planeta y encuentra que la compañía más importante y la marca más reconocida es Gillette y compra Gillette. Nuevamente se pregunta, ¿será que los seres humanos seguiremos tomando Coca-Cola en 20 años? Hombre, es muy probable que sí. ¿Será que nos seguirá gustando la Coca-Cola en 20 años? Pues aparte de todas las tendencias de mejorar la salud, de bajar el azúcar y demás, Coca-Cola es una empresa que sigue creciendo de manera sostenida año tras año y es una de las marcas más reconocidas del planeta. Entonces, con ese pensar y con ese método sencillo pero de sentido común, compró una de las marcas más poderosas y la metió en su portafolio. Geico, otra empresa que Warren Buffett terminó comprando en su totalidad, una empresa de seguros. Y volvemos a las preguntas sencillas, pragmáticas del día a día. ¿Será que los hombres y las mujeres le tenemos miedo a la muerte? Sí, le seguimos teniendo miedo a la muerte. ¿Será que le seguiremos teniendo miedo a la muerte en un futuro? Seguramente sí. ¿Será que seguiremos asegurando nuestra vida, nuestras propiedades, nuestro carro, nuestra casa, a nuestros hijos, la educación de nuestros hijos? Pues es muy probable que sigamos comprando seguros en un futuro. Pues bien, terminó comprando una de las compañías más importantes de seguros en el mundo, llamada Geico, y terminó haciéndose a esa gran compañía. Entonces, este libro habla de su método pragmático, pero también de cómo hace Warren Buffett para encontrar no solo grandes compañías, sino compañías en descuento. Porque Apple puede ser una gran compañía, pero si la acción de Apple está muy cara, seguramente va a ser una mala inversión. Fíjense ustedes, no por uno comprar la acción de una gran empresa, quiere decir que uno haya hecho una buena inversión. Y eso lo aprendió principalmente de su socio Charlie Munger. Que Charlie Munger le dijo, mire, Buffett, no solo como decía Benjamin Graham, y ya vamos a hablar de Benjamin Graham, no solo como decía Benjamin Graham, el juego de las inversiones se trata de encontrar empresas en descuento. Porque usted puede encontrar una empresa con un descuento enorme, pero si es una basura de empresa, eso va a terminar siendo una mala inversión. Lo que le dijo Charlie Munger a su socio Warren Buffett fue, mire, aquí el juego se trata no solo de encontrar empresas en descuento, sino de encontrar buenas compañías. Por eso cuando ustedes ven el portafolio de Warren Buffett, hoy en día, es una empresa, en este caso Berkshire Hathaway, es una empresa que tiene compañías muy sólidas, muy reconocidas, de crecimientos probados, de endeudamientos manejables, en industrias crecientes y que Buffett ha encontrado y ha comprado en momentos donde esas compañías han estado baratas. Apple la compró barata, muy barata, en algún momento donde el mercado estaba deprimido y él se hizo probablemente la compañía más importante del planeta. Bank of America, el banco más importante de Estados Unidos, la compró en pleno 2008, en plena crisis financiera, cuando las acciones de todos los bancos se fueron al piso. Ahí fue cuando Warren Buffett acumuló una gran posición en Bank of America. American Express, la compañía de tarjetas de crédito, nuevamente también muy deprimida,
en el año 2008-2009 y en ese momento se hizo una gran posición de American Express. Occidental Petroleum. Warren Buffett es un tipo pragmático. Sabe que por más tendencia ambientalista, por más tendencia a utilizar cada vez más las energías renovables, sabe que el planeta necesita del petróleo. El planeta necesita del petróleo para operar, punto. Eso es una realidad. Nos puede gustar a muchos y no nos puede gustar a muchos otros. Esa es una realidad. Necesitamos petróleo y gasolina para mover los aviones, para mover los carros, para mover las fábricas, para mover los ferrocarriles, para mover el comercio. Para que el mundo exista, se necesita energía y se necesita petróleo. Y Warren Buffett tiene posición importante en una compañía llamada Occidental Petroleum. Y así sucesivamente les puedo hablar de muchas compañías en las que Warren Buffett tiene posiciones, ya sea en una parte, porque él tiene participaciones en empresas públicas. Las empresas públicas son las que cotizan en bolsa, caso American Express, caso Bank of America, Coca-Cola, Apple, Amazon, Nubank. Para los que no saben, Warren Buffett es socio y accionista de Nubank, la empresa del colombiano David Vélez. Esas son las compañías públicas. Pero también es dueño en un 100% de empresas privadas. Empresas como NetJets, Seascandy, Geico, Fruit of the Loom, entre muchas otras. Y todas estas empresas, como les digo, son compañías sólidas, con buenas ventas, con productos que la gente necesita y que en algún momento, en crisis, en pandemias, en recesiones, en desaceleraciones económicas, Warren Buffett ha sabido comprarlas a buenos precios. Por eso es el mejor inversionista de nuestro planeta, el inversionista más brillante que ha pasado por esta tierra. Y este libro es, como les decía, el recetario de las técnicas que han hecho de Warren Buffett el mejor inversor del mundo. ¿Listo? Libro número 11 y ya para terminar. Ahora sí nos vamos con la Biblia de las inversiones, con el libro más importante que jamás se haya escrito sobre inversiones y sobre mercados financieros, El inversor inteligente, de nada más y nada menos que de Benjamin Graham. Y Benjamin Graham fue el profesor de este señor, de Warren Buffett. Resulta que Benjamin Graham era el profesor, o fue el profesor, y además fue el jefe en sus primeros años de este viejito, de este señor, de Warren Buffett. Benjamin Graham era profesor de Columbia University, de la Universidad de Columbia en Nueva York, y Benjamin Graham se inventó un método hoy conocido como el Value Investing, o la inversión de valor. Y este libro es de lejos el mejor libro que se ha escrito sobre inversiones. Y no lo digo yo, lo dice el mismísimo Warren Buffett. Dice Warren Buffett que cuando leyó este libro quedó completamente atrapado por las palabras de Benjamin Graham y por eso siguió muy de cerca la vida y obra de Benjamin Graham. Como les digo, Benjamin Graham lo conocían como el decano de Wall Street, era profesor de la Universidad de Columbia y fue además el profesor, el jefe y el gran mentor de Warren Buffett. Benjamin Graham publicó 2 libros que lo hicieron muy famoso. El inversor inteligente, que es un libro fascinante, un libro bien gordito, bien denso, pero impresionante, y otro aún más gordo y más denso, que se llama Security Analysis. Pues ni se los recomiendo porque ahí sí me echan tomates. Miren este yunque de libro. Este libro de Benjamin Graham, Security Analysis, es un libro que habla de cómo analizar compañías, cómo estudiar empresas y, como les decía, cómo encontrar buenas compañías a buenos precios. Pero vamos a esconder este yunque porque donde les recomiendo este yunque me mandan a quemar. Pero sí les voy a recomendar este otro yunquecito que se llama El inversor inteligente.
Porque en este libro ustedes van a encontrar unos principios fascinantes. Y miren, este es un libro que se escribió en el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Hace muchos años se escribió este libro. Muchos años se escribió este libro. Pero aún así, muchos de los principios de este libro siguen hoy muy vigentes. Y Benjamin Graham nos decía cosas tan sencillas como que una acción, la acción de una empresa, es una participación en una compañía real, una compañía con valor intrínseco, una compañía que no necesariamente depende de su precio. Y entendía perfecto Benjamin Graham que a la acción de una empresa le iba bien siempre y cuando a la empresa detrás de esa acción le fuera bien. Y por eso el gran rol, el gran juego de un gran inversionista es encontrar compañías, entender compañías y estudiar compañías. Porque en la medida en que sabemos y entendemos en qué estamos invirtiendo, nos vamos a empezar a convertir en inversionistas inteligentes. Entonces, un inversor inteligente, un inversionista inteligente, nunca compra un activo porque el precio sube y nunca vende un activo porque el precio baja. Un inversor inteligente sabe que el juego se trata de comprar acciones de buenas compañías y comprarlas para el largo plazo. Pensar siempre en el largo plazo, porque el inversor inteligente busca resultados adecuados, más no extraordinarios. El inversor inteligente no está detrás de volverse rico en una semana, hacer millones y millones en cuestión de meses. Para nada. Esto no es un esquema y esto no es una promesa de volverse rico en el corto plazo. Por el contrario, este es un libro que nos invita a aprender a invertir para crear y crecer el patrimonio en el largo plazo. Como les digo, es la Biblia de las inversiones. Es el mejor libro de inversiones que jamás se haya escrito. Y nuevamente, no lo digo yo, lo dice nuestro amigo Warren Buffett. Y si lo dice Warren Buffett, es porque así es. Y este es un libro que entre uno más lee, pues más se enamora del mundo de las inversiones. Y por eso quiero cerrar esta lista de los 12 libros con la Biblia del libro de las inversiones, que es El inversor inteligente de Benjamin Graham. Y ya para hacer un recuento, rápidamente, para que anoten en la lista, los 12 libros que vimos hoy. Los 12 libros, ahí tienen tarea para todo el año. Este live y este en vivo se llamaba ¿Qué leer en el 2023? Pues bien, ahí tienen 12 libros que recomendamos nosotros en Mis Propias Finanzas, que nos pueden ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones financieras. Libro número 1, El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Libro número 2, Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial, de Ray Dalio. Libro número 3, El patrón Bitcoin, de Saifedean Ammous. Libro número 4, El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Libro número 5, Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Libro número 6, Psicología del dinero, de Morgan Housel. Libro número 7, Millennial Money, de Patrick O'Shaughnessy. Libro número 8, Cómo dominar el ciclo de las inversiones, de Howard Marks. Libro número 9, Dinero domina el juego, de Tony Robbins. Libro número 10, Un paseo aleatorio por Wall Street, de Burton Malkiel. Libro número 11, Buffettología, de Mary Buffett y David Clark. Y libro número 12, El inversor inteligente. Ahí tienen un libro por mes para que puedan leer de manera progresiva, de manera sostenida. Vamos a ponernos la meta de leer más este año, de vencer ese promedio que es de 2.7 libros al año en Latinoamérica. En Latinoamérica se leen en promedio 2.7 libros en el año. Pues bien, vamos nosotros acá en el Club de Lectura a vencer ese promedio. Vamos por lo menos
por 3 libros en el año. Y si quieren, y si son juiciosos, a leer un libro mensual. Y aquí tienen una lista de 12 libros que les van a ayudar muchísimo, muchísimo a organizar sus finanzas y a elevar su conocimiento financiero. 2 anuncios muy rápido. Primero, que se sumen al grupo de Telegram del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Se los voy a poner en una historia. Y segundo, otro anuncio parroquial. Ya tenemos abiertos nuevos cupos para nuestro programa de inversiones, nuestro curso de Fundamentos de Inversión y Construcción de Portafolio, para los que quieran empezar el año invirtiendo, para los que quieran aprender a invertir. Ya está ese curso nuevamente en nuestra plataforma y en nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com. Fundamentos de Inversión y Construcción de Portafolio, para los que quieran animarse. Un curso muy chévere, muy fácil, muy bacano, porque los va a ayudar a meterse en el mundo de las inversiones y a un precio muy asequible, un precio asequible para todos. Nos vemos el otro domingo en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Enorme gratitud por toda la gente que se conectó hoy. Vamos a leer más, vamos a meterle duro a la lectura este año y vamos a estar conectados acá en el Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Les mando un abrazo, una feliz semana, que terminen de pasar un domingo en familia y nos vemos el próximo domingo con un nuevo libro. Chao, chao, a seguir aprendiendo, que descansen.